Hoy hablaremos de un tema que se trata de la obesidad. Debemos de partir de una pregunta: ¿qué es la obesidad y el sobrepeso? Esta es una condición que se caracteriza por una acumulación excesiva o anormal de grasa que puede llegar a ser perjudicial para su salud. Y tenemos que relacionar a esta como una enfermedad de salud que puede ser crónica. Y aquí se preguntarán, ¿cómo puedo saber si tengo obesidad o sobrepeso? Es muy simple. Utilizaremos un indicador que se conoce como el índice de masa corporal o el IMC, que es una simple relación entre el peso en kilogramos de una persona con su talla. Este es muy útil porque nos permite identificar a los adultos de manera fácil si tienen obesidad o sobrepeso. Simplemente haremos una división entre el peso en kilogramos de una persona sobre el cuadrado de su talla. Cuando tengamos un resultado, tenemos que compararlo con esta tabla. El índice de masa corporal proporciona valores muy útiles a la hora de evaluar una población en base a su sobrepeso y obesidad, porque es el mismo valor tanto para las mujeres como para los hombres, y es el mismo valor para los adultos de todas las edades. Y aquí se preguntarán, ¿qué pasa con los niños? Tenemos que tener en cuenta que la Organización Mundial de la Salud estableció parámetros de crecimiento para los niños que son menores de 5 años y para los niños de 5 a 19 años. Estos simplemente son gráficos como este que utilizará su médico para establecer si su niño tiene sobrepeso u obesidad. Es importante que hablemos sobre algunos datos a nivel mundial de la obesidad. Por si se lo preguntan, en verdad esta es una condición de gran presentación y de gran impacto en la salud mundial, por los problemas que puede presentar en la salud de un individuo. Datos de la OMS estimaron que en el 2016 más de 1.900 millones de adultos de 18 o más años tenían sobrepeso, de los cuales más de 650 millones eran obesos. El 39% de los adultos de 18 o más años tenían sobrepeso y alrededor del 13% de la población adulta mundial era obesa. Si hacemos una comparativa entre las cifras de 1975 y de 2016, las cifras de obesidad a nivel mundial se han triplicado. Aquí nos preguntamos, ¿qué pasará en 10 años más? Definamos algo, y es ¿qué problemas causa la obesidad? La importancia de la obesidad radica en que ésta se relaciona con que una persona desarrolle enfermedades crónicas no transmisibles. Y sí, aquí es donde entran los infartos, la diabetes, el cáncer, la hipertensión arterial, la osteoartritis y el derrame cerebral. El riesgo de contraer estas enfermedades crece cuando tenemos un índice de masa corporal más elevado. Todas estas son responsables de un 73% de la mortalidad y un 60% de la morbilidad a nivel mundial durante el año 2020. Para un niño, tener obesidad se va a relacionar con una mayor obesidad en la adultez, muerte prematura y discapacidad en la edad adulta. Y además, los niños obesos sufren dificultades respiratorias, mayor riesgo de fractura e hipertensión. Algo de lo que podemos temer, de lo mencionado anteriormente, es un infarto. Entonces, ¿qué es un infarto? ¿De qué se trata? Esta es una enfermedad en la cual la sangre deja de pasar por las arterias del corazón y del cerebro. Entonces, ¿esta qué va a producir? Una falta de nutrientes de oxígeno y, además de eso, esta se va a manifestar como síntomas como dolor en el pecho, parálisis en brazos y piernas y, además de eso, dificultad para hablar e incluso el riesgo de morir. Entonces, aquí nos hacemos la pregunta, ¿qué es lo que causa el sobrepeso y la obesidad? Por supuesto, todo esto va a ocurrir porque ocurre un desequilibrio energético entre las calorías que vamos a consumir y las que gastamos. Entonces, a nivel mundial ha ocurrido que, primero, ha habido un aumento en la ingesta de alimentos de alto contenido calórico, que son ricos en grasa. Y segundo, que ha habido un descenso de la actividad física, debido a que cada vez más personas tienen un estilo de vida sedentario. Además de estas causas, podemos mencionar también otros factores, tales como los genéticos. Los hijos de padres obesos que tienen mayor probabilidad de tener problemas de peso, también endocrinos, un desequilibrio hormonal que puede afectar el comportamiento alimentario de una persona, su gasto de energía resultando de un cúmulo de tejido graso. Tercero, metabólicos. La normalidad metabólica básica puede incrementar el almacenamiento energético en los tejidos adiposos, causando obesidad. También están los psicológicos.
Las perturbaciones psicológicas influyen sobre el apetito y pueden provocar una tensión nerviosa que intenta, compensar con la alimentación. ¿Qué estudios haremos en un paciente con exceso de peso? Se recomienda valorar a los pacientes con exceso de peso midiendo el perímetro abdominal, el peso y la talla para calcular su índice de masa corporal, y esto lo vamos a repetir en cada consulta que el paciente tenga con nosotros. Entonces, en la historia clínica va a ser estructurada y va a recoger la siguiente información, en donde encontramos los siguientes puntos. La cronología del exceso de peso corporal, es decir, su edad de inicio, la evolución, el peso máximo y mínimo, los factores desencadenantes, ya sean cambios de trabajo, vivienda o estado civil, si es por embarazo y lactancia o por cuadros ansioso-depresivos y fármacos. En su estilo de vida vamos a evaluar lo que es la dieta del paciente, la actividad física diaria, y en los aspectos psicológicos vamos a evaluar el estado emocional, la percepción y expectativas, es decir, porque quiere perder el peso, hábitos tóxicos como el alcohol y el tabaco, y factores socioeconómicos y la situación laboral que el paciente presente. Hablamos de obesidad abdominal cuando tenemos un aumento de la grasa abdominal. Hay que tener en cuenta que la elaboración de la grasa del abdomen es la mejor medida que se ha relacionado con las enfermedades graves asociadas a la obesidad, como la diabetes, el infarto del corazón o del cerebro. Algo muy importante que tienes que saber si te encuentras con exceso de peso es dónde se centra el problema de tu obesidad. Es decir, si tienes una obesidad periférica o ginoide, que es la grasa que se acumula más que todo en los glúteos, en los muslos y en los brazos, y más que todo se encuentra en las mujeres. O si tienes una obesidad central o androide, que es la grasa que se acumula en el abdomen y más que todo se da en los hombres. Entonces, ¿cuál es el perímetro abdominal normal? En las mujeres es de 80 centímetros y en los hombres de 94 centímetros. Entonces, en una persona con exceso de peso y que el perímetro abdominal sea menor que los valores, decimos que tiene una obesidad periférica, y tiene una obesidad central cuando el perímetro abdominal es mayor que los valores mencionados. Entonces, ¿cómo mides tu perímetro abdominal? Es muy sencillo, solo debes ponerte de pie y después de haber expulsado todo el aire que tienes en tu cuerpo, rodeas tu abdomen con una cinta métrica a la altura de tu ombligo y listo. Entonces, ¿por qué hay que controlarlo? Porque además de favorecer con la diabetes, quienes la presentan tienen altas probabilidades de acumular grasa también en otros órganos vitales, lo que va a favorecer la aparición de enfermedades del corazón. Y un dato es que entre los obesos es más frecuente el tipo de androide y tiene mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces, ¿cómo evitar esa obesidad abdominal? Practicando una alimentación a base de frutas, verduras y fibra, y disminuyendo esas frituras y evitando también el exceso de calorías. El paso más importante para prevenir la obesidad en niños es identificar los factores de riesgo que posee el niño, como pueden ser hijo de padres con sobrepeso o tener familiares cercanos que tengan sobrepeso u obesidad, que su madre haya tenido sobrepeso al momento de haber quedado embarazada, que su madre sea fumadora activa o pasiva y haber tenido un aumento de peso al nacer prolongado durante el primer año. Además, haber tenido un peso al nacer de menos de 2.500 gramos o mayor de 4.000 gramos. Entre las acciones que pueden realizarse para prevenir la obesidad en los niños, tenemos principalmente la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de vida. En los niños menores de 5 años es importante que realicen por lo menos 3 horas de ejercicio al día y tener una lonchera saludable que no posea únicamente productos ricos en azúcares, grasas o harina, sino que esta debe ser completa. Más de la mitad de las madres de un estudio realizado por la Secretaría del Distrito de Salud de la capital del país no tenía idea o conocimiento respecto a cómo debía elaborar la lonchera saludable para sus hijos. Las loncheras deben ser elaboradas y preparadas teniendo en cuenta todos los grupos alimenticios. Entre estos tenemos las frutas, que pueden incluir frutas enteras o en jugos, y en caso de incluir frutas enteras debe ir bien lavada o pelada y fraccionada en recipiente de fácil acceso para el niño. Pueden ser frutos secos como almendras, marañón, arándanos, nueces, maní, entre otros. Los lácteos y derivados tenemos leche, el kumis, el yogur o el queso. En los cereales, arepas, cereales en hojuelas, galletas o pan. Y en el caso de las verduras, por ejemplo, puede ser sándwich con lechuga o tomate, jugo de zanahoria, torta de zanahoria, de espinaca o entre otros. En las carnes y huevos pueden incluir atún, carne de res, pollo, cerdo y ternera en sándwich.
Los niños de 5 a 12 años deben incentivarse la realización de deporte o ejercicio físico mínimo 1 hora 3 días a la semana y debe evitarse el uso de aparatos electrónicos como consolas de videojuegos, celular, televisor o bien restringirse a menos de 2 horas al día. En la prevención de la obesidad en adultos tenemos 3 puntos clave, los cuales son realizar ejercicio mínimo 150 minutos por semana, puesto que esto disminuirá los niveles de colesterol y triglicéridos en ellos y va a aumentar la movilidad de las articulaciones y disminuir el dolor, entre otros beneficios. También tener una alimentación saludable, que es muy importante. En las personas mayores la obesidad se va a asociar a un proceso de inmovilidad, sobre todo porque la cantidad de tejido muscular no va a ser la misma, no es suficiente, ni se va a tener la misma fuerza que cuando somos jóvenes. Esto pues para mover todo el exceso de peso corporal que tenemos. Los adultos mayores pues no van a estar exentos de padecer el sobrepeso o obesidad. Podemos decir que es la parte de la población que es más vulnerable a esta patología debido al estilo de vida sedentario que con el pasar de los años pues vamos teniendo o se van teniendo, y las personas de la tercera edad son mucho más delicadas y por ella los problemas de nutrición y obesidad en esta franja pues van a merecer una atención especial. Y pues como venimos hablando, con el paso de los años el peso tiende a aumentar y la masa muscular a disminuir, sobre todo pues cuando se mantiene un estilo de vida sedentario. Es decir, con el pasar de la edad el tejido muscular se debilita. Esto hace que si hay un exceso de peso corporal, la persona pues no tenga la suficiente fuerza para mantenerse en sí. Y es por esto que intentar prevenir el sobrepeso es imprescindible para evitar la aparición de otras enfermedades. Por eso para prevenir la obesidad es necesario fomentar unos estilos de vida saludables, y en esto incluye pues una dieta equilibrada que contenga frutas, verduras, cereales, que se eviten las grasas saturadas, los azúcares refinados, que se tenga un estilo de vida activo que incluya que se incorpore una pequeña actividad física, un paseo de 10-15 minutos, o dependiendo de la condición del paciente si lo permite, ejercicios de estiramiento, entre otras estrategias. El sobrepeso y la obesidad, así como otras enfermedades, pueden prevenirse, de modo que la forma más sencilla y asequible es una alimentación saludable y balanceada, complementada con actividad física rutinaria. Por esto, la Organización Mundial de la Salud recomienda a las personas limitar la ingesta de la cantidad de grasas y azúcares y aumentar el consumo de frutas, verduras, legumbres, cereales integrales y frutos secos, así como reemplazar productos como la manteca de cerdo o la mantequilla clarificada por aceites ricos en grasas poliinsaturadas, como la soja, la canola, el maíz o el girasol. Asimismo, ingerir lácteos desnatados y carnes magras, todo lo anterior complementado con una actividad física de rutina. Otras actividades alternativas para reducir la ingesta de grasas, especialmente las saturadas y las grasas trans de producción industrial, podrían ser cocinar al vapor o hervir en vez de freír los alimentos y limitar el consumo de alimentos horneados o fritos, así como aperitivos y alimentos envasados, por ejemplo, rosquillas, tortas, tartas, galletas y barquillos que contengan grasas trans de producción industrial. La Organización Mundial de la Salud recomienda el consumo máximo de 5 gramos de sal al día o una cucharadita para términos prácticos. En el caso de una persona con un peso corporal saludable, pues que consuma alrededor de 2.000 calorías al día. El ejercicio en la prevención de la obesidad. Vamos a ver que el ejercicio físico realizado de forma regular es sin duda un pasaporte para la salud cardiovascular y en general de todo el organismo. Vamos a ver que sus beneficios son bien conocidos. Primero, reduce la tensión arterial y las mantiene en las cifras de normalidad, aumenta la producción del colesterol bueno y disminuye el colesterol malo, modula la presencia de azúcar en la sangre, incrementa la capacidad de los músculos para utilizar adecuadamente el oxígeno, aumentando su capacidad de trabajo, reduce el estrés, mejora la eficacia del sistema inmune, activa y regula lo que es el metabolismo. Es importante saber que la alimentación equilibrada y el ejercicio físico son los dos pilares fundamentales de una vida saludable para prevenir la obesidad, siempre y cuando sean hábitos adquiridos y asentados y no una práctica ocasional. La cuestión es cómo integrar el ejercicio físico en la vida diaria. En primer lugar, es importante el tiempo que se le dedica, preferiblemente un mínimo de 30 minutos y mejor aún, así sea 1 hora.
al menos 3 días a la semana. Segundo, basta concentrarse en un ejercicio aeróbico, que es aquel que hace que el organismo tenga que usar más oxígeno, como por ejemplo andar, correr, nadar, ir en bicicleta, bailar o caminar. Vamos a ver que una caminata a paso rápido de 1 hora permite cubrir una distancia aproximadamente de 6 kilómetros y esta es suficiente para mantenerse en forma, prevenir la obesidad y cuidar la salud cardiovascular. Ahora vamos a hablar sobre obesidad y mitos. Es muy común escuchar que para bajar de peso lo mejor es hacer mucho ejercicio cardiovascular. Y si bien el ejercicio cardiovascular es un factor protector para protegernos de otras enfermedades cardiovasculares, por sí solo no es la mejor herramienta para disminuir el peso. Lo mejor es combinar el ejercicio cardiovascular con una dieta balanceada hecha por un experto, la cual sea hipocalórica con el fin de disminuir nuestras calorías diarias y así disminuir nuestro peso. También es muy común escuchar que estas dietas deben ser restrictivas de todo lo que son carbohidratos como el azúcar, como el pan, el arroz, la papa, la yuca. Y si bien los carbohidratos son una fuente de energía, aquí lo que importa es un balance entre disminuir no solamente los carbohidratos, sino también las grasas y consumir suficientes proteínas. Por eso la importancia de que vayan a un especialista a hacer la dieta. También es común escuchar que la obesidad, cuando es genética, por más que uno haga, no se puede controlar. Y esto no es del todo cierto. Hay muchos hoy en día tratamientos efectivos para controlar la obesidad y lo mejor será que usted vaya a su especialista para que le prescriban un tratamiento acorde a sus cualidades. Y bueno, para concluir podemos definir la obesidad como la acumulación anormal o excesiva de grasa, que se puede cuantificar en base al índice de masa corporal, el cual sería mayor a 30. A nivel mundial, esta es una condición de gran impacto y presentación en la salud, debido a los problemas que puede presentar en el individuo asociado a diferentes enfermedades. Enfermedades como pueden ser la diabetes, el cáncer, hipertensión, osteoartritis, derrame cerebral, además de los infartos. En lo que concierne a los niños, presentar esta condición y no prestarle la atención debida condiciona que estos niños en su adultez mantengan esta misma obesidad, por tanto puede conllevar a una muerte prematura, asociado a los problemas y enfermedades ya mencionados. Hay que tener en cuenta también las causas de la obesidad, como pueden ser diferentes factores genéticos, endocrinos, metabólicos y psicológicos. Entre las recomendaciones para la prevención resalta lo que vendría siendo el ejercicio, debido a los múltiples beneficios que este brinda, como el control de los niveles de la tensión arterial, el aumento de la producción del colesterol bueno, manejo del estrés, la regulación del metabolismo, además de mejorar la eficacia del sistema inmune. Una buena alimentación también es de gran importancia y lo recomendable es que ésta esté de la mano con el ejercicio físico, siendo estos dos los pilares fundamentales de la vida saludable y la prevención de la obesidad. Debido a todo lo anterior, invitamos a todas las personas que están viendo este video a que se cuiden, teniendo en cuenta cada uno de los aspectos que venimos desarrollando. Muchas gracias.